Bueno, en ese problema habla de la ley de absorción de Dirac-Lambert, donde un haz luminoso que entra verticalmente por la superficie, vamos a aclarar este punto, si están diciendo que entra verticalmente, el verticalmente está hablando que si yo tengo una superficie de agua, el rayo de luz debe entrar forzosamente formando un ángulo de 90 grados. Eso es vertical. Y menciona que su intensidad decrece conforme aumenta el espesor de la capa. O sea, que si ahora resulta que de aquí hacia abajo está diferentes espesores, o sea, por decir algún metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, la intensidad decrece, o sea que la intensidad que entra aquí va disminuyendo. Por ejemplo, si la intensidad es acuérdense que la intensidad se mide en candelas, si la intensidad aquí a la entrada es de 100 candelas, bueno, de 20 candelas, posiblemente aquí nada más queden 19, quizás por aquí 17, quizás por aquí 16, por aquí 10, por aquí 6, y poco a poco la intensidad luminosa va a ser menor debido al espesor que va atravesando en el lago. Y esta intensidad, la 19, 17, tomando en cuenta el 20, se calcula a través de esta función en la que vamos a estar utilizando. Si ustedes observan, esta es una ecuación exponencial debido a que aquí tenemos exponentes, aunque dependiendo de los datos que nos den se puede resolver de diferentes maneras. Bueno, ya teniendo claro el concepto de lo que es, entonces vamos a los incisos. Menciona que la intensidad de la luz a los 7 metros. Entonces, si se dan cuenta, ya nos están diciendo el primer dato, porque todo va relacionado a los metros de profundidad y también va relacionado a la intensidad inicial que está dada en candelas. Y también nos mencionan que hay un parámetro mu, que este parámetro mu debe ser mayor que 0. Obviamente este parámetro mu depende de cada lago. Y que se llama coeficiente de absorción, que es el coeficiente de absorción que tiene el agua. Recuerden que el agua en un lago puede ser más limpia que en el otro. Entonces a eso está relacionado este coeficiente de absorción. Bueno, entonces, ya en el inciso A nos menciona que la intensidad de la luz a los 7 metros. Entonces, el primer dato que nos están dando es 7 metros, por lo que leímos en el problema. La X debe ser 7. Se ha reducido al 60%. Ahora hay que tener en claro que en la mayoría de las ecuaciones exponenciales siempre nos dan la inicial y la inicial está multiplicando a una base con exponente generalmente, y que toda esta completa es la final. En este caso, al hablarnos de inicial y de final, nos están haciendo referencia a la intensidad de el haz luminoso que entra verticalmente en la superficie de un lago. Entonces, todo va a ser referido a la intensidad de la luz. Bueno, si ya me dijeron que a los 7 metros la profundidad se ha reducido al 60%, entonces lo único que debo de saber es si esto reducido hace referencia a la final o a la inicial, por la explicación del problema, y que se está reduciendo a través que va pasando por las diferentes capas del lago. Asumo que el dato que me están dando es el de la I de X. Recordemos que la I de X entonces hace referencia a la I a los 7 metros de profundidad, la intensidad que tengo a los 7 metros de profundidad, y me menciona que se ha reducido al 60%, por lo tanto se ha reducido al 60% de lo que tengo inicialmente. Si ustedes se dan cuenta, no me dice en ningún momento cuánto tengo inicialmente, entonces simplemente consideramos una I0, o también podremos asumir un valor el que nosotros queramos aquí en la I0. Bueno, con estos dos datos yo puedo sustituir en la fórmula. Si sustituyo en la fórmula, la sustitución queda que el 60% de la intensidad inicial se va a calcular como la intensidad inicial, que no sé cuánto vale, multiplicado por el número Neper elevado
a la menos mu por la x que es 7. Observen ustedes cómo aparentemente aquí tengo una incógnita que es la misma y otra incógnita. Por lo tanto, al tener dos incógnitas, pareciera que es complicado resolverlo y que se necesitaría un sistema de ecuaciones. Sin embargo, recuerden que todas las ecuaciones se comienzan a resolver con operaciones o con operaciones inversas. Si ustedes observan, la operación que puedo hacer es esta. Aquí hay una simplificación debido a que se puede dividir los dos números entre el mismo número. En este caso dividiríamos entre 10 para que me dé 6 décimos. Al darme cuenta que tiene mitad, dividiría entre 20. Entonces si divido el 60 entre 20, me queda un 3. Si divido el 100 entre el 20, me queda un 5. Divido entre 10, me queda 30. Divido entre 2, me queda 60, que es el equivalente a dividir entre 20. Por la intensidad inicial es, si se dan cuenta de este lado no hay nada que hacer, más que si acaso acomodar aquí. Entonces es I0 multiplicado por el número de Ampere elevado a la menos 7 mu 0. Perdón, recuerden que siempre debe ser primero signo, luego coeficiente y luego variable. Si ustedes observan, ya no hay más operaciones. Esta sería una división, la cual no se hace sino hasta el final. Y al no haber más operaciones, entonces voy a realizar pues, operaciones inversas. Si ustedes observan, aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa es una división. Y me conviene ir dejando sola a la mu. Eso implica que al hacer la operación inversa, esta I0 que está multiplicando va a realizar la operación inversa sobre la I0, de donde entonces me queda que 3 quintos por I0, que es esta de aquí, va a ser dividida entre la I0, que es la de acá, porque aquí hay una multiplicación, la operación inversa de la división. Y entonces me queda esto entre I0 igual al número elevado a la menos 7 mu. De aquí me doy cuenta que puedo realizar operaciones porque todo número dividido entre sí mismo, toda cantidad representada por el número dividido entre sí mismo me da la unidad. Por lo tanto, si esta me da la unidad multiplicada por 3 quintos, me sigue dando 3 quintos. Y eso es el número de Neper elevado a menos 7 mu. Si ustedes recuerdan, por definición de logaritmo, yo ya puedo aquí aplicar la definición de logaritmo, porque este que está aquí es el exponente, este que está aquí es la base, y lo que tengo por acá es el resultado de elevar una base al exponente, que es una potencia. Por lo tanto, aplicando la definición del logaritmo, sabemos que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es el número Neper, para obtener la potencia, que es 3 quintos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tengo solamente operaciones, porque aquí hay una multiplicación y esa multiplicación tiene una operación inversa que es la división. O sea que todo este que está multiplicando va a dividir a todo este logaritmo. Entonces, el resultado va a ser que el coeficiente de absorción de ese lado es el logaritmo neperiano de 3 quintos dividido entre menos 7. Eso, al aplicar las leyes de los logaritmos, me queda que el coeficiente es el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 5 dividido entre menos 7. Recordemos que con leyes de los logaritmos, el logaritmo de una división se expresa como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, de aquí ya podemos hacer cálculos y puedo obtener el valor de la mu. Pero recordemos que en el inciso A no me están diciendo solamente que calcule el coeficiente, sino me están pidiendo que calcule la profundidad a la que la intensidad sea el 10% de la que tengo en la superficie. Por lo tanto, lo que debo de hacer es un nuevo planteamiento. Hagámoslo. El nuevo planteamiento es que ahora la intensidad calcula la profundidad. Entonces, como ahora me están pidiendo la profundidad, entonces lo que yo no conozco es la X. Esta es la profundidad que me están preguntando para este lago, que es el lago de Chapala. Estas características de esta mu pertenecen al lago de Chapala. Por lo tanto, ahora me dicen, ya que
hice el experimento, que fue con los datos que acabamos de hacer el cálculo, me dicen que cuál es la profundidad para que la intensidad sea el 10% de la intensidad de la superficie. Por lo tanto, ahora yo quiero calcular esta profundidad para que ahora solamente sea el 10% de lo que hay en la superficie. Entonces, con estos datos hacemos lo mismo. Por lo tanto, sustituyo Ix en la fórmula y este me queda que 10 sobre 100 de la intensidad inicial se va a calcular como la intensidad inicial multiplicado por el número Neper a la menos el coeficiente. Pero recordemos que el coeficiente es este. Por lo tanto, el coeficiente es logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 entre menos 7. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy haciendo el cálculo porque si no me va a llevar a pérdidas decimales. Y tratando de ser exacto, pues dejémoslo solamente en esta indicada. Ahora bien, sabemos que lo primero que tengo que hacer para resolver ecuaciones es hacer operaciones. Por lo tanto, las operaciones que puedo hacer aquí es esta, que es una simplificación, y la otra operación es la de este signo menos entre este signo menos. Por lo tanto, aquí va a quedar que esto es un décimo multiplicado por la I0, y eso va a ser la I0 multiplicado por el número Neper elevado a la logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 sobre 7. Lo que hice fueron operaciones. Ahora bien, vamos a hacer operaciones inversas, tal cual lo que estaba haciendo por acá. Recordemos que este I0 multiplica, por lo tanto hace la división, y me queda que un décimo de la I0 entre la I0 que tenía en el número derecho, se va a calcular como el número Neper elevado a la ya me equivoqué. Aquí me está faltando una X, porque recordemos que es una mu multiplicado por una X. Aquí me estaba faltando esta X. Multiplicado por una X. Okay. Entonces eso quiere decir que este número Neper debe ser logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 entre 7, que es el valor de la constante. Ya vimos que por operación me queda positivo, multiplicado por la profundidad. Entonces, al hacer aquí las operaciones inversas, me queda que I0 entre I0 me da la unidad. Y entonces hago operaciones. Y esto es un décimo, es el número Neper elevado al logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5 entre 7 multiplicado por la X. Ahora bien, volvemos a tener el caso anterior, donde en el caso anterior nosotros teníamos una base elevada a un exponente para dar una potencia. Por lo tanto, bajo el mismo concepto de aplicar definición de logaritmo, voy a tener entonces aquí que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, ustedes usarán después de aplicar la definición de logaritmos. Aquí tengo una multiplicación. Al tener una multiplicación, entonces esto que está dividiendo acaba de multiplicar a todo lo que está en el miembro izquierdo, y esto que está multiplicando la operación
división y va a dividir a todo lo que tengo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, al hacer la operación inversa, me queda que la x se va a calcular como 7 por el logaritmo neperiano de 1/10 dividido entre el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 5. Ahora bien, sabemos, al igual que aquí, que se pueden aplicar leyes de los logaritmos, acordándonos que aquí hay una multiplicación y que esta multiplicación es sobre todo el logaritmo, y entonces podemos escribir que la x es 7 por el logaritmo neperiano de 1 menos el logaritmo neperiano de 10 dividido entre el logaritmo neperiano de 3 menos el logaritmo neperiano de 5. Hacemos operaciones acordándonos que la raya de fracción es un paréntesis. Este paréntesis lo tenemos que agregar a nuestra calculadora para que nos dé el resultado adecuado. Y entonces escribimos 7 por paréntesis logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 10, cerramos el paréntesis y lo dividimos, abrimos paréntesis, logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 5, cierro el paréntesis, igual, y esto me lleva a que la profundidad que estamos calculando para el lago específico del lago de Chapala, tengo que la profundidad es de 31.55 metros. Por lo tanto, a los 31.55 metros para el lago de Chapala, donde por estudios de laboratorio vimos que una profundidad de 7 metros se reducía al 60%, obteniendo un coeficiente de absorción que era este. Para el lago de Chapala, la intensidad se va a reducir al 10% a una profundidad de 31.55 metros. Okay. Vamos a hacer el inciso B. Básicamente es lo mismo, solamente que va a cambiar los valores. Y entonces, ahora me dicen que la intensidad a los 12 metros, al igual que aquí en el inciso A, ahora me están diciendo que va a ser a los 12 metros se ha reducido al 95%. Entonces la intensidad que yo tengo a los 12 metros ahora va a ser el 95% de lo que había en la superficie. Por lo tanto, hago el mismo procedimiento. El mismo procedimiento es primero tengo que calcular el coeficiente de absorción, porque ahora estamos hablando del lago Ararico, que está en Chihuahua. El lago de Chapala está entre Jalisco y Morelia. Y ya que tenga el coeficiente de absorción para el lago Ararico, que está en Chihuahua, entonces podré calcular la profundidad para lo que me están pidiendo. Entonces, haciendo la sustitución, aquí tengo que es 95 sobre 100 de la intensidad inicial. Se va a calcular a través de la I0 que multiplica el número Neper elevado a la menos mu, pero ahora considerando que van a ser 12 metros. Entonces vamos a hacer el cálculo del coeficiente de fusión igual a lo que hicimos anteriormente. Por lo tanto, primero hacemos la simplificación. Si simplificamos 95 cienavos, esto me queda tiene quinta, y entonces divido 95 entre 5, divido 100 entre 5, y esto me queda 19 veinteavos por I0, y que es igual a I0 por el número Neper elevado a la menos 12 mu. Ya sabemos que hay que hacer las operaciones inversas, tal cual lo que hice aquí. Por lo tanto, 19 veinteavos multiplicado por la I0 que está en el miembro izquierdo dividido entre la I0 que está en el miembro derecho es el número Neper elevado a la menos 12 mu.
De ahí entonces al hacer la división, esta división me da 1, 1 por 19 veinteavos sigue siendo 19 veinteavos, y entonces tengo que 19 veinteavos es el número Neper elevado a la menos 12 mu. Como hemos explicado anteriormente, tenemos una base elevado al exponente y con esa base elevado al exponente me va a dar la potencia, por lo tanto puedo aplicar definición de logaritmo. Si aplico la definición de logaritmo, sabemos que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, con esa definición ya nosotros podemos entonces hacer el cálculo de la mu. Recordemos que por operaciones inversas el 2 se está multiplicando, este 2 se divide a todo lo que tengo por acá, y de ahí puedo escribir que el coeficiente de absorción se va a calcular como el logaritmo neperiano. Aquí me equivoqué, aquí es logaritmo C, logaritmo C es el logaritmo neperiano de 19 veinteavos dividido entre menos 12. Aplicando leyes de los logaritmos, obtengo que el coeficiente de absorción para el lago Arárico es el logaritmo neperiano de 19 menos el logaritmo neperiano de 20 dividido entre menos 12. Bueno, con este resultado parcial del coeficiente, vean cómo los coeficientes son diferentes, porque este es para el lago Chapala y este es para el lago Arárico. Entonces ya puedo hacer el cálculo de la profundidad para el lago Arárico, que debe de ser obviamente diferente a la profundidad que calculé para el lago Chapala. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. En el cálculo, ahora entonces me están pidiendo que calcule la profundidad. Calcule la profundidad, pero ahora para que la intensidad sea del 50% con respecto a la de la superficie. Entonces ahora yo quiero que la intensidad sea, en la profundidad del lago, sea de 50% de la que yo tengo en la superficie. Bueno, hago la sustitución en la fórmula tal cual lo hice en las anteriores, y entonces me queda que el 50% de la intensidad en la superficie se va a obtener a través de la intensidad inicial, que ya no conozco, multiplicado por el número Neper elevado a la menos el coeficiente de fusión, que habíamos dicho que es logaritmo neperiano de 19 menos logaritmo neperiano de 20 entre menos 12 entre menos 12 multiplicado por la profundidad, que es X. Y esa es la profundidad que nos están pidiendo. Esa, al igual que acá, es la profundidad que debemos de calcular. Acá lo hicimos para el lago Chapala, acá lo hacemos para el lago Arárico. Bueno, lo mismo que las otras, lo primero que hago son operaciones, simplifico, si divido entre 50 y divido entre 50, aquí me queda un medio por la intensidad inicial igual a la intensidad inicial multiplicado por el número Neper. Hago operaciones, aquí hay un menos entre menos se hace más, y por ley de los signos, y tengo logaritmo neperiano de 19 menos logaritmo neperiano de 20 entre 12 multiplicado por la profundidad, que es X. Realizo operaciones inversas, sabemos que aquí multiplica, la operación inversa es dividir, el que está en el número izquierdo, y entonces yo tengo que un medio de la intensidad inicial dividida entre esta otra intensidad inicial me da como resultado el número Neper elevado al logaritmo neperiano de 19 menos el logaritmo neperiano de 20 dividido entre 12 y multiplicado por la profundidad, que es X. Otra vez realizo operaciones, y 0 entre y 0 me da la unidad por un medio es un medio, y entonces el 1 medio es el número Neper
elevado al logaritmo neperiano de 19 menos logaritmo neperiano de 20 sobre 12 multiplicado por la x. Bueno, de aquí sabemos que podemos ya hacer la definición del logaritmo, por lo que hemos explicado, y entonces tenemos que el logaritmo es el exponente, que esto es grandote, logaritmo neperiano de 19 menos logaritmo neperiano de 20 entre 12 por la profundidad. El logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, el 1 entre 2 sabemos que es una expresión decimal, la dejamos así. Operaciones no puedo hacer, por lo tanto voy a realizar operaciones inversas. Y al igual que lo que hicimos aquí, este 12 que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar a todo lo que tengo en el miembro izquierdo. Y este numerador, que aquí está multiplicando la x, va a dividir a todo lo que me queda en el miembro izquierdo. Por lo tanto, al hacer el despeje, obtengo que la x se calcula como 12 por el logaritmo neperiano de 1/2 dividido entre el logaritmo neperiano de 19 menos el logaritmo neperiano de 20. Aplicando la ley de los logaritmos, tenemos que la x se calcula como 12 que multiplica, recordemos que esta multiplicación se debe conservar, al logaritmo neperiano de 1, aplicando leyes de los logaritmos. El logaritmo de división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador dividido entre el logaritmo neperiano de 19 menos el logaritmo neperiano de 20. Bueno, realizo las operaciones en la calculadora, como les había mencionado acá, respetando que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto hay que considerar el paréntesis. Y entonces en la calculadora escribo 12 que multiplica, abro paréntesis, logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 2, cierro paréntesis, y lo divido, abro paréntesis, logaritmo neperiano de 19 menos logaritmo neperiano de 20, cierro paréntesis, y eso es 100 es 162.16 metros. Eso quiere decir que para las condiciones del lago que se encuentra en Chihuahua, este es el resultado para que se reduzca la mitad con este coeficiente de torsión, muy diferente a lo que tengo en el lago de Chapala, que se reduce al 10% a los 31 metros con este coeficiente de torsión. Recordemos, son dos lagos diferentes, por eso los coeficientes de torsión son diferentes, debido a la sociedad del agua, debido a los algas que haya, fauna, no lo sé, ¿no? Hay muchas cosas las cuales se deben de considerar. Entonces aquí yo pudiera concluir que si para que se reduzca a la mitad deben ser 162 metros, pues esta agua es más limpia que lo que tengo acá, que se reduce al 10% la intensidad a los 31 metros, o sea, prácticamente a los 31 metros ya no se ve nada, ¿no? Bueno, recordamos que este es un problema, y si quisiera hacer un estudio real, pues habría que hacer mediciones. Precisamente esta primera parte es sustituir los datos de laboratorio, y esto es la predicción de lo que nosotros queremos, que va a ser lo que fundamentalmente se van a ver cuando lleguen a la superior.